Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una obra que, casi un siglo después, sigue ahí generando debate y fascinación. Hablo de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Efectivamente. Tenemos con nosotros fragmentos de la edición revisada en español, que van desde su historia hasta sus principios más célebres. Nuestra misión hoy es destilar su esencia, entender por qué sigue siendo un pilar. Y yo creo que el gran reto, lo que vamos a explorar, es si estos principios de los años 30 son una guía atemporal, una guía para la empatía, o si, vistos con ojos de hoy, podrían ser un manual de manipulación, aunque sea muy sofisticada. Veremos que la línea es muy, muy fina y depende casi por completo de la intención de quien los aplica. Esa es la clave, la intención. Carnegie estaba convencido de algo que hoy suena, casi a herejía. A ver, que el 85% del éxito financiero se debe a la habilidad en la tecnología humana, o sea, el arte de tratar con la gente. Y solo un 15% al conocimiento técnico. Solo un 15%. Así que vamos a ver si podemos desentrañar ese arte. Y para ello hay que empezar por el fundamento de todo, su visión de la naturaleza humana. Exactamente. Y el punto de partida de Carnegie es radical y para muchos difícil de aceptar. ¿Cuál es? No critiques, no condenes, no te quejes. Sostiene que la crítica es inútil. Y peligrosa. Es una afirmación muy contundente. Para sostenerla, el libro nos pone ejemplos extremos pero muy gráficos. Sí, lo recuerdo. Habla de criminales como Dos Pistolas Crowley, que acorralado por la policía escribió una nota que decía: «Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno». Se veía a sí mismo como una víctima. O el mismísimo Al Capone, que no se veía como un gángster, sino como un benefactor público. ¿Incomprendido? Claro. La conclusión de Carnegie es que el 99% de las veces nadie se culpa de nada. Por muy equivocado que esté. Exacto. Y lo fascinante es la psicología que hay detrás. Carnegie explica que cuando criticas a alguien, hieres directamente su orgullo. Su sentido de la importancia. Justo. Y eso provoca una reacción defensiva. Inmediata. La persona no reflexiona sobre su error, se dedica a justificarse. Con lo cual no hay cambio. No genera un cambio de conducta, solo siembra un resentimiento que puede durar años. Me viene a la mente el ejemplo de Abraham Lincoln, que cita el libro. Es brillante. Es que muestra que hasta una de las figuras más inteligentes de la historia tuvo que aprender esto a la fuerza. Por la amarga experiencia, como dice el libro. Sí. De joven, Lincoln era muy sarcástico, criticaba públicamente a sus oponentes. Hasta que casi acaba en un duelo. Casi se bate en un duelo a muerte por una carta anónima y burlona. Y esa experiencia, claro, lo cambió. Años más tarde, ya como presidente, después de la batalla de Gettysburg. Estaba furioso. Furioso con el general Meade por no haber perseguido al ejército confederado. Escribió una carta durísima, llena de frustración. Pero nunca la envió. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque en ese momento de reflexión se puso en el lugar de Meade. Empatizó. Pensó en la lluvia, en el agotamiento de las tropas, en la brutalidad de la batalla que acababan de librar, y comprendió que si enviaba esa carta, lo único que conseguiría es que Meade se defendiera. Se justificara y lo odiara. Y quizá mermara su eficacia como general en el futuro. La crítica no habría servido para nada. Y es increíble pensar cómo se aplica eso hoy, en la era de Twitter, de los correos enviados con rabia. Totalmente. La lección de Lincoln de «escribe la carta pero guárdala en un cajón» es más relevante que nunca. Es que la tecnología nos permite reaccionar al instante, pero la psicología humana no ha cambiado. El resentimiento sigue siendo el mismo. Totalmente. Así que, si no criticar es tan poderoso, ¿qué propone Carnegie para construir? Pues aquí entra el que según él es el principio más profundo del carácter humano. Una idea del psicólogo William James. El anhelo de ser apreciado. El anhelo. Fíjate que no dice el deseo, ni la necesidad. El anhelo. Es algo casi desesperado. Y para ilustrarlo, cuenta la historia de Charles Schwab. ¿Ah, sí? El primer presidente de la United States Steel. Que ganaba $1 millón al año a principios del siglo XX. Una cifra... astronómica. Una barbaridad. Y el propio Andrew Carnegie, su jefe, le preguntó por qué le pagaba tanto. Y Schwab fue honesto. Muy honesto. Dijo que no era por su conocimiento del acero. De hecho, admitió que era inferior al de muchos de sus ingenieros. Su secreto era otro. Su habilidad para despertar entusiasmo. Y su método era simple, el aprecio y el aliento.
Su lema era: «Soy caluroso en mi aprobación y generoso en el elogio». Pero aquí, justo aquí, es donde Carnegie traza esa línea tan importante que decíamos al principio, ¿recuerdas? La diferencia entre aprecio y adulación. La diferencia crucial entre el aprecio honrado y sincero y la adulación barata. Para él, la adulación es egoísta, es falsa, y la gente inteligente la detecta al instante. Da una definición que es genial. Es buenísima. Adulación es decir a la otra persona exactamente lo que ella piensa de sí misma. Eso es muy agudo. Pero, a ver, seamos sinceros, ¿no es increíblemente difícil ser genuino todo el tiempo? Sí. Sobre todo en un entorno profesional. ¿Cómo evita uno que ese aprecio sincero se convierta en una herramienta más, en algo falso? Es una pregunta excelente y es el núcleo de su filosofía. La respuesta de Carnegie sería que si tienes que esforzarte por encontrar algo que apreciar, el problema está en tu perspectiva, no en la otra persona. O sea, cambia el foco. Claro, su consejo es, deja de pensar en ti mismo y en lo que quieres obtener y empieza a pensar honestamente en las buenas cualidades del otro. El aprecio es altruista, la adulación egoísta. El primero se admira, el segundo se desprecia. Justo. Si el aprecio no viene del corazón, es mejor no decir nada, porque la falsedad se nota. Entendido. Dejar de pensar en uno mismo. Esto parece el puente perfecto hacia sus tácticas para una interacción exitosa. Exacto. Aquí me encanta la analogía de la pesca que utiliza. Es muy gráfica. A él le encantan las fresas con nata, pero cuando va a pescar no usa eso como cebo, usa lombrices. Porque es lo que les gusta a los peces. Es de un sentido común aplastante, pero lo olvidamos constantemente al tratar con personas. Es que nuestra tendencia natural es hablar de lo que nosotros queremos. Carnegie dice que el único modo de influir en los demás es hablar de lo que ellos quieren. Y mostrarles cómo conseguirlo. Y mostrarles cómo conseguirlo. La cita de Henry Ford que incluye el libro lo resume a la perfección. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Eso es. El propio Carnegie cuenta una anécdota personal que lo ilustra de maravilla, la de la negociación del alquiler de un salón. Sí, es un caso práctico fantástico. Él alquilaba cada temporada el gran salón de un hotel de Nueva York para sus cursos. Y un año, de repente, le suben el precio. Se lo triplican, un 300% de aumento. La reacción instintiva de cualquiera habría sido: Quejarse, protestar, amenazar con irse. claro, hablar de lo que él quería. Pero no hizo eso. En absoluto. Fue a ver al gerente y le dijo: me quedé un poco sorprendido al recibir su carta, pero no lo culpo en absoluto. Si yo estuviera en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Empieza validando al otro. Totalmente. Y a continuación, cogió una hoja y trazó 2 columnas: ventajas y desventajas. Pero para el hotel. Para el hotel, esa es la clave. En ventajas escribió: salón de baile libre para que pudieran alquilarlo para bodas y eventos que pagaban mucho más. ¿Y en desventajas? Demostró que sus cursos atraían a un público culto, educado, lo que era una publicidad impagable para el hotel. En el fondo, les estaba pagando por traerles clientes potenciales, Y consiguió una reducción drástica. sin pronunciar una sola palabra sobre lo que él quería. Es una clase magistral de persuasión basada en la empatía. Y esta idea de centrarse en el otro también es la clave de su siguiente principio: cómo ser un buen conversador. La respuesta es sorprendente, ¿eh? No se trata de hablar bien, sino de escuchar bien. Es que la anécdota del botánico es inolvidable. Cuéntala, porque es fantástica. Bueno, cuéntala tú, que la estabas introduciendo. Vale. Pues Carnegie está en una cena y se encuentra sentado junto a un reputado botánico. Admite no saber absolutamente nada de botánica. Así que se limita a escuchar. Pasa horas absorto, haciéndole preguntas, animándole a hablar. Y al final de la noche, el botánico le dijo al anfitrión que Carnegie era el conversador más estimulante que había conocido. Cuando en realidad Carnegie apenas había hablado. Exacto. Es que escuchar con atención exclusiva es, en sí mismo, la mayor forma de halago que se le puede ofrecer a alguien. Claro. Le estás diciendo sin palabras: me pareces tan importante que voy a dedicarte mi recurso más valioso, mi atención plena. Pero, y esto es crucial, el interés debe ser genuino. No puedes fingirlo. Y ahí entran otros 2 ejemplos que me fascinaron. El del mago Howard Thurston y el del político Jim Farley. 2 maestros en generar esa conexión.
Thurston, antes de cada función, no pensaba en sí mismo. Se repetía una y otra vez: adoro a mi público, adoro a mi público. Sentía un aprecio real. Y Jim Farley, que fue clave para que Roosevelt llegara a la Casa Blanca, tenía un sistema para recordar los nombres de pila de, se dice, 50.000 personas. 50.000. Es una locura. Cuando se encontraba con alguien, le preguntaba por su familia, por los rosales de su jardín, recordaba detalles. Cada persona sentía que él tenía un interés personal y real en ella. Y ese interés genuino es la base del verdadero liderazgo, ¿no? Exacto. Es el puente perfecto para hablar de ello. Porque una cosa es tener una buena conversación. Y otra muy distinta es guiar o corregir a alguien. ¿Cómo se aplica esta filosofía cuando hay que dar feedback negativo sin generar resentimiento? Aquí Carnegie es muy práctico. Su primer principio es: empiece con un elogio y un aprecio sincero. Lo compara con la visita al dentista. Sí, que empieza con novocaína para adormecer la zona antes de empezar a taladrar. El elogio adormece el dolor de la crítica. El ejemplo de Calvin Coolidge con su secretaria es muy claro. Cuéntalo. La ve una mañana y le dice: lindo vestido lleva usted esta mañana. Es usted una joven muy atractiva. Ella, lógicamente, se sonroja. Claro. Y Coolidge añade: y no se ofenda. Lo he dicho para que se sienta contenta. En adelante desearía que tuviera algo más de cuidado con la puntuación. El elogio hizo que la crítica fuera mucho más fácil de digerir. Totalmente. La psicología es potente, pero Carnegie advierte sobre un error muy común que anula por completo el efecto. Usar la palabra pero. Exacto. Si le dices a un niño: estamos muy orgullosos de tus notas, Johnny, pero si mejoraras en álgebra, acabas de invalidar el elogio. Claro, el pero se interpreta como todo lo anterior era mentira, ahora viene lo de verdad. Justo. La sugerencia es cambiar ese pero por un i. Estamos orgullosos de tus notas, Johnny, y si siguieras esforzándote así en álgebra, mejorarías aún más. Lo convierte en un reto, no en una crítica. Es un cambio minúsculo en la sintaxis. Pero un cambio gigantesco en el impacto psicológico. Todos hemos caído en la trampa del pero. Desde luego. Ahora bien, hay situaciones más complejas. ¿Qué pasa cuando tienes que corregir un error grave o incluso degradar a alguien? Carnegie insiste en permitir que la otra persona salve su prestigio. Sí, para él, herir la dignidad de una persona es un crimen. No cuesta nada dedicar un minuto a pensar en unas palabras amables que suavicen el golpe. Increíble. Steinmetz era un genio absoluto de la ingeniería, indispensable. Pero como jefe de departamento era... Un desastre total, un auténtico desastre. Pero la empresa no podía permitirse ofenderlo. Era un genio y era muy sensible. Así que en lugar de degradarlo, Lo cual habría sido una humillación pública, le crearon un nuevo y pomposo título: ingeniero consultor de la General Electric. le dieron el mismo trabajo que hacía, pero con un título honorífico. Y pusieron a otra persona al frente del departamento. Steinmetz quedó encantado. Y la empresa resolvió el problema sin herir el orgullo de su estrella. Hoy en día en muchas empresas una persona así, por muy genial que fuera, simplemente sería despedida por ser un mal gestor. Es que la solución que encontraron fue de una elegancia y una sutileza extraordinarias. Y esto conecta directamente con otra idea clave: haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Se trata de alentar, de dar esperanza. Exacto. El libro cuenta la historia de un hombre de 40 años que intentaba aprender a bailar. Su primera profesora le dijo la cruda verdad: que todo lo que hacía estaba mal, que debía empezar de cero. ¿Lo hundió? Lo desmotivó por completo y la dejó normal. A nadie le gusta que le digan que es un caso perdido. Claro. La segunda profesora, en cambio, le dijo que su baile era un poco anticuado, pero que tenía un sentido natural del ritmo y que no le costaría aprender. Le mintió un poco, probablemente. Seguramente. Pero le dio esperanza. Cambió el marco de «eres un fracaso» a «tienes una base sólida y solo necesitas una pequeña actualización». Y ese aliento le dio el deseo de mejorar. Práctico con ganas. Entonces, si intentamos unir todas las piezas, vemos una progresión muy clara. Se trata de pasar de la crítica al aprecio. De la perspectiva propia a la ajena. Y de la confrontación directa a una cooperación mucho más sutil, respetuosa y, bueno, al final, efectiva. Y volvemos al punto inicial. Nada de esto funciona si es un truco. La filosofía de Carnegie no se basa en técnicas de manipulación. Sino en un cambio genuino de actitud. Eso es. Los principios, como dice el libro repetidamente, solo funcionan cuando provienen del corazón. Si el interés no es genuino, si el aprecio no es sincero, la gente lo percibe. Se trata de adoptar una nueva forma de ver a los demás. No de aprender un guión.
Cierra perfectamente el círculo. Y para terminar, una reflexión. Carnegie describe su obra no como un simple libro de información, sino como un manual para formar nuevos hábitos y emprender una nueva forma de vivir. Si alguien tuviera que elegir un solo principio de los que hemos analizado hoy, para practicarlo intensamente durante una semana, ¿cuál cree que tendría el mayor impacto transformador en su entorno, tanto profesional como personal? Buena pregunta. Ahí queda la pregunta.